Buenos días. Hoy nos toca presentar sobre la convergencia de la binomial a la normal. Los integrantes son Jordan Vergara y quien les habla Gabriel Gómez. Introducción. Bueno, en primer lugar hablaremos sobre los objetivos de la clase, para posteriormente aclarar el nivel escolar donde se imparte esta materia, también sus objetivos de aprendizaje, los OA. Después se verá cómo se trata el contenido en el programa de estudio y en los libros, para por último ver los errores más frecuentes que podemos encontrar en esta materia. Objetivo. Se espera que los estudiantes puedan profundizar aún más en el uso y el aporte de las distribuciones de probabilidad para modelar fenómenos cotidianos. También se espera que comprendan que el uso de la distribución normal como aproximación de la distribución binomial parece un mejor camino con base en las condiciones del problema. En esta oportunidad se propone que descubran por qué la técnica que ya han usado es válida y cómo, en términos generales, se debe ajustar un modelo matemático para adecuarse a los requerimientos de lo que pretende modelar. El nivel escolar. Esta materia se presenta en cuarto año medio para los establecimientos científico-humanistas, más puntualmente en la unidad 3, llamada la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. En la lección número 6 y los objetivos de aprendizaje son los siguientes. El OA3 es modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que requieren el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal. OAB, resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. OAE, construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema y tomar decisiones fundamentadas. OAI, buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática cuantitativa confiable a través de la web. ¿Cómo se trata el contenido en el programa de estudio? Lo primero que se hace es sugerir en el hecho de que, al realizar el ajuste, se está utilizando una variable continua con el fin de determinar probabilidades para una variable discreta y que, por lo tanto, se necesitará determinar los parámetros para la variable continua. Se debe insistir rigurosamente en que no basta con utilizar la media y la desviación estándar de la distribución binomial como parámetros de una normal antes de comprobar las condiciones que deben cumplir los parámetros de la binomial. Bien, esto está extraído de un texto de estudio que corresponde al libro de tercer y cuarto medio, y específicamente en materia de cuarto medio. Entonces podemos ver en pantalla que salen las condiciones que se tienen que cumplir para que una binomial NP, es decir, que se hace tantas veces un experimento N veces y tiene una probabilidad de éxito P, en la cual tiene que cumplir ciertas las condiciones que nosotros también vimos en clases, que son NP mayor o igual que 5 y NQ mayor o igual que 5. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver en una diapositiva siguiente donde los estudiantes cometen este error. Y bueno, como les mencioné, se trata acá de cómo pasamos de una binomial a una normal, donde los nuevos parámetros son la normal con media NP y una desviación típica de la raíz cuadrada de NP por Q. Finalmente, en el texto lo que menciona acá es cómo se trabaja la corrección de yates, que no está explícitamente en el texto, pero lo que nosotros vimos en clases. Es decir, de cómo pasamos de una variable aleatoria discreta a una variable aleatoria continua. Bueno, y una forma de guiar a los estudiantes con esta materia es hacer las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias he utilizado para resolver este problema? Acá se va a aconsejar que los estudiantes incluyan en el procedimiento para el cálculo de probabilidades la necesidad de realizar el ajuste normal de la binomial y su comprobación, ya que los pasos posteriores de estandarización y cálculo de probabilidades son conocidos y van a resultar más inmediatos. Y otra pregunta que también va a favorecer a los jóvenes es, ¿qué sucederá si en lugar de estos datos usaremos otros? Se debe enfatizar que en cada caso diferente se tendrá que comprobar las condiciones para la realización del ajuste. Recuerde que la habilidad de comunicar dentro del marco para el aprendizaje en el siglo XXI implica argumentar y evaluar distintos puntos de vista con apertura de mente y juicio crítico, lo que favorece el diálogo constructivo y comprensivo hacia el otro. Continuando con el texto, vemos también de que tiene un ejercicio, un problema en el cual se ve muy claro la aproximación de la binomial a la normal. Les piden acá calcular la probabilidad de que una persona obtenga menos de 50 preguntas buenas y donde
se tiene la distribución binomial con N80 y P 0,5. Y entonces, bueno, sin leer tanto texto, lo que hace ahí es pasar a la normal, donde los nuevos parámetros de la normal son 40 en media y 4,47 de desviación típica. Entonces se ve la comprobación de que NP sea mayor o igual que 5 y N por Q también lo sea, y entonces nos da un resultado correcto donde la variable aleatoria tiene que ser menor que 50 y se hace el ajuste, que es la corrección que nosotros vimos en clase. Luego de hacerse ese ajuste, se tipifica, es decir, se pasa a una normal 0,1, en donde si se fijan en esta parte, se le resta la media que se obtiene acá y se divide en la división típica que también está acá. Entonces, ahí está tipificando. Y utilizando la tabla se llega al puntaje tipificado, a la probabilidad, perdón, que es la que está acá. Entonces ahí se responde el problema, que es algo que nosotros hemos visto en clase y es un ejercicio práctico que se ve en cuarto medio. Bien, y entonces podemos percatarnos de que existen errores. Cuando nosotros empezamos a hablar en esta presentación, cuando vimos lo del texto, dejé en claro de que el mayor error que cometen los estudiantes es no corroborar de que efectivamente se puede pasar de una binomial a una normal. Como dijimos, tiene que cumplir ciertas condiciones de que NP tiene que ser mayor o igual que 5 y NQ también tiene que ser mayor o igual que 5. Y esto es importante porque si no se cumple, no se puede aproximar. Y es un error común en los estudiantes que de forma mecanizada siempre tratan de converger de la binomial a la normal y no siempre se puede. Y recordar que, bueno, no sale en el texto, pero según autores señalan que n tiene que ser mayor que 30. Así que eso también es importante. Y otro error, quizás menos frecuente, pero que también pasa, es directamente tratar a la normal con los parámetros de la binomial y eso no se puede hacer, sino que se tiene que calcular la nueva media y calcular la nueva desviación típica. Entonces, como cierre de este pequeño bloque de clase, tenemos que rescatar que la importancia de la aproximación es mucha, ya que permite simplificar mucho los cálculos de que se tendrían que desarrollar en una binomial, ahora lo podemos hacer en una normal de manera mucho más sencilla. Esta aproximación, esta convergencia viene a simplificar mucho lo que es cálculo matemático muy enrevesado. Entonces, a continuación, vamos a ver un simulador, un juego, pero antes vamos a mostrar nuestra bibliografía del currículum nacional principalmente, y como pueden ver, probabilidad Plinko, que es un juego, un simulador que vamos a mostrar a continuación. Pasando ahora al juego, o a un simulador, como se quiera ver, van a ir saliendo pelotitas de acá, o el camino, pero nosotros lo vamos a hacer más didáctico para ver las pelotitas que van cayendo, y tenemos principalmente 12 filas. Nosotros podemos variar aquí el número de filas, pero lo vamos a dejar en 12. Y una probabilidad de 0,5. Esta probabilidad está asociada a qué tan a la izquierda o a la derecha. Si se quiere ver, vamos a ponerlo un poquito en práctica. Si yo pongo play aquí, si se fijan, caen todas uniformemente. Si lo hago más a la derecha, van cayendo más a la derecha. Es decir, que va más cargada. Si lo hago más a la izquierda, también van cayendo más a la izquierda. Pero nosotros, para hacer un experimento más bien justo y no cargado a ningún lado, vamos a dejar aquí la probabilidad del 0,5. Y entonces vamos a echar a andar la máquina esta para que veamos qué es lo que está pasando. Ahí van a caer las bolitas y ahí muestran dónde van cayendo, ¿cierto? Si se fijan, van aproximadamente ya cayendo en la columna número 6, en la que más lleva. Y aquí abajito vemos el n, que son la cantidad de bolitas que están cayendo. Van aproximadamente 160 y tantas bolitas. Y aquí lo que tenemos mu y la desviación es lo que es teórico. Si se fijan, el mu debería ser 6, que es la multiplicación de 12 por 0,5. Y una desviación de 1,732. Y esto es el experimento real. Es como tiene que ser en realidad el experimento que estamos viendo. Incluso si pongo acá el ideal, es lo que tendría que ser el gráfico, que tendría que ser teórico como va pasando. Y si se fijan, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ya está tomando la curva acampanada. Si recuerdan, en la normal, al medio siempre iba mu, que vendría siendo la media, que es 6, ¿cierto? Y concuerda con lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros ponemos aquí el camino para que caigan más bolitas más rápido, vemos que ya van muchas bolitas cayendo.
Y es decir, lo que estamos viendo es que un experimento binomial, si lo repetimos tantas veces como queramos, se va aproximando muchísimo, muchísimo a una distribución normal. Ya van aproximadamente 1000 bolitas y es lo que podemos ver que está ocurriendo en la pantalla.